Hay un dato que, repasando los apuntes para el análisis de hoy, la verdad es que me ha parecido absolutamente increíble. A ver, en el año 2023, la pareja de patinadores japoneses formada por Ryuichi Kihara y Riko Miura lograron lo que en el mundo del patinaje artístico se conoce como un Grand Slam de la carrera. Sí, el famoso Carrier Golden Slam. Es una auténtica locura. Exacto. O sea, para ponerlo en perspectiva para quien nos escuche, ganar el oro en los Juegos Olímpicos, el Campeonato Mundial y además el codiciado Grand Prix, pues es algo rarísimo. Es uno de esos hitos que, sinceramente, marcan un antes y un después en la historia del deporte de élite. Totalmente. Pero bueno, revisando toda la documentación que tenemos hoy sobre la mesa, la verdadera historia, la que realmente nos va a atrapar hoy, no transcurre bajo los focos de una pista de hielo internacional. No, ni mucho menos. Se desarrolla muy lejos de los grandes estadios, concretamente en las calles, en las fábricas, con unos techos muy peculiares y en los templos milenarios de la ciudad natal de Kihara. Hablamos de Ichinomiya, en la prefectura de Aichi. Y ese es precisamente el núcleo de esta inmersión profunda. Tenemos hoy una pila fascinante de fuentes históricas, registros urbanísticos, documentos culturales sobre Ichinomiya. Y nuestra misión aquí es desentrañar cómo el espíritu de una ciudad entera, un carácter que se ha ido forjando a través de la religión, la revolución industrial, las guerras y hasta los desastres naturales, puede llegar a codificarse literalmente en el ADN de un atleta. Vamos a sumergirnos en relatos históricos muy concretos que nos demuestran dos conceptos clave. Por un lado, una precisión microscópica y por otro, una resiliencia social inquebrantable. De una mentalidad ganadora, sino que se va a llevar una lista de lugares ocultos y joyas históricas ideales para cualquier visitante curioso que decida recorrer Japón. Eso está garantizado. Vale, pues vamos a desglosar esto. Empecemos por el principio de todo. Leyendo los textos fundacionales, apuntan a que Ichinomiya nació literalmente del agua. Se menciona muchísimo la fértil llanura del río Kiso y cómo este lugar era el epicentro del poderoso clan Owari, mucho antes de algo llamado el sistema legal Ritsuryo. Espera, antes de seguir, para ponernos en contexto, ¿qué implicaba exactamente ese sistema Ritsuryo para la gente de la época? Pues es una pregunta fundamental para entender el origen del poder en esta zona. El sistema Ritsuryo fue, básicamente, el intento del antiguo Japón de organizarse como un estado centralizado. Tomaron el modelo chino allá por el siglo VII. Ajá. Consistía en imponer un código legal y administrativo muy estricto sobre todo el territorio. Pero lo fascinante aquí es que cuando este sistema intentó clasificar la zona, el clan Owari ya llevaba muchísimo tiempo allí, dominando las aguas del río Kiso a su antojo. Claro, ya tenían el control montado. Exacto. Su influencia era tan vasta que el centro espiritual de toda esa llanura, el santuario Masumida, que está consagrado a la deidad fundadora, Ameno o Akari, se convirtió en el faro absoluto de la región. De hecho, el propio nombre de Ichinomiya significa literalmente el primer santuario. O sea, que la ciudad entera toma su nombre de su importancia espiritual. Es una pasada. Y hay un apunte fascinante en los registros arquitectónicos sobre este santuario. Hablan de un estilo específico llamado Owari-tsukuri. Viendo los planos en nuestros documentos, parece algo hiperrígido. ¿Qué lo hace tan especial frente a otros templos japoneses? Lo que verdaderamente destaca del estilo Owari-tsukuri es su obsesión casi enfermiza por el orden y la simetría perfecta. No es un espacio al que se entra sin más, a dar un paseo casual. Está diseñado milimétricamente para crear un camino ritual profundo. Ya veo. Entras por una puerta imponente y casi de inmediato te topas con un muro protector llamado Banpei. Su función es bloquear la vista directa hacia lo sagrado, para que no puedas mirar directamente. A partir de ahí, el recorrido te obliga a pasar por varios salones de adoración y purificación en línea completamente recta hasta llegar al santuario principal. Qué curioso. Es una estructura que impone un orden absoluto. Fusiona la majestuosidad de las antiguas mansiones de los nobles con el rigor geométrico del espacio sagrado. Exige muchísima precisión y respeto. Madre mía, suena a que no dejaban ni un solo milímetro al azar. Ni uno. Pero claro, leyendo los archivos del siglo XX, vemos que este orden casi eterno sufrió un golpe devastador. En 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, los ataques aéreos redujeron este santuario de valor incalculable a cenizas.
Imaginar un lugar con tanta historia convertido en escombros pone los pelos de punta. ¿Cómo lograron levantar algo así de nuevo sin perder esa esencia de precisión de la que hablábamos? Esa es precisamente la primera gran lección de resiliencia de esta ciudad. En la posguerra, el arquitecto Takashi Tsunami tomó las riendas de la reconstrucción y tomó una decisión que, en su momento, fue muy audaz y bastante debatida. Decidió fusionar la tecnología moderna de construcción con esa milenaria tradición geométrica del Owari-zukuri que comentábamos. Y el toque maestro fue el techo. ¿El techo? Sí, creó una estructura de cubiertas con unas líneas onduladas maravillosas que visualmente simulan las corrientes del río Kiso. Es decir, el agua que dio vida a la región y al clan Owari en la antigüedad, ahora coronaba el santuario reconstruido de las cenizas. Menudo simbolismo, es precioso. Y fíjate, esta reverencia no se quedó solo de puertas para adentro. Los mapas urbanos modernos muestran algo rarísimo. En la mayoría de las ciudades japonesas, el centro neurálgico, la vida comercial, se trasladó alrededor de las estaciones de tren tras la revolución industrial. Es lo habitual, sí. Pero en Ichinomiya, la calle comercial principal, la calle Honmachi, sigue mirando directamente a la puerta principal del santuario. Para cualquiera que decida visitar la ciudad hoy en día, caminar por esa calle es una joya turística indispensable. Dicen las fuentes que se siente de inmediato esa conexión vibrante entre el bullicio de los comercios y la solemnidad del recinto sagrado al fondo. Es una maravilla urbanística, y esa conexión viva se palpa especialmente durante el Festival Tanabata de Ichinomiya. Es un evento fascinante porque la multitud acude al santuario Hattori, que está justo dentro del recinto del Masumida, con un propósito muy específico. Van a rezar por la mejora en las habilidades textiles. ¡Anda! Hay una adoración histórica, muy auténtica y arraigada por la destreza, por el perfeccionamiento del trabajo manual. Y aquí es donde empezamos a conectar los puntos de verdad. Si llevamos esta adoración local por la habilidad sagrada y la precisión extrema al hielo, el paralelismo es espectacular. La precisión milimétrica que exige el patinaje artístico en parejas refleja a la perfección esta cultura local de perfeccionamiento técnico constante. Totalmente. Es gravísimas a lo largo de su carrera. Su capacidad para recuperarse de ellas, adaptarse al dolor y volver a la cima del mundo es un eco directo de cómo el santuario de su ciudad se reconstruyó a partir de las ruinas de las bombas. Es un reflejo perfecto, yo lo veo clarísimo. Esa capacidad de adaptación, de no dejarse vencer por un entorno hostil, enlaza directamente con el siguiente gran bloque de nuestra investigación. Damos un salto temporal a los años 50, en pleno boom económico de la posguerra en Japón. Los registros económicos de la zona de Bishu, que es donde está Ichinomiya, utilizan un término absolutamente genial para describir esta época. Hablan del gachaman. Sí, he visto ese término en los papeles y me ha dejado de piedra. Las fuentes explican que gacha era el sonido mecánico que hacía el telar al funcionar, y man viene de 10.000 yenes. Es decir, cada vez que el telar hacía gacha, entraban 10.000 yenes a la economía local. O sea, suena a que literalmente imprimían dinero con lama. Básicamente sí, eso es lo que hacían. Era una locura económica impulsada por la enorme demanda mundial de textiles. Pero esta explosión industrial tan bestia trajo consigo un problema logístico y de espacio de primer orden. La ciudad se llenó de fábricas con una arquitectura muy particular, los famosos techos en forma de dientes de sierra. Ah, sí, los he visto en fotos. Este diseño tenía un propósito técnico vital. Los dientes de sierra permitían que entrara una luz natural muy estable y muy suave desde el norte, porque claro, para teñir telas de lana de alta calidad, necesitas ver el color con una precisión microscópica, sin que los rayos de sol directos te engañen y alteren la percepción. Claro, buscas una luz indirecta perfecta. Pero imagino que trabajar ahí dentro no sería un paseo por el parque, precisamente. Los documentos de salud laboral de la época que hemos revisado describen un panorama tremendo. El ruido de miles de máquinas de hierro haciendo gachas simultáneamente era verdaderamente ensordecedor. Insoportable. Y el aire. El aire debía estar saturadísimo de polvo de lana flotando constantemente. En esas condiciones tan extremas, ¿cómo diablos se sentaban los empresarios a negociar contratos millonarios? Pues exacto. Era físicamente imposible. No podías escuchar ni tus propios pensamientos, mucho menos discutir el precio de una partida de lana. Y ahí es donde la necesidad extrema agudiza el ingenio urbanístico.
Ante la absoluta imposibilidad de usar las fábricas para reuniones, las cafeterías de la ciudad, los tradicionales kisaten, sufrieron una metamorfosis. Se tuvieron que adaptar. Se transformaron en lo que los historiadores locales describen como la sala de estar urbana y en oficinas de negocios improvisadas. Los dueños de los telares iban allí a primera hora de la mañana, lejos del ruido ensordecedor, para cerrar tratos con los compradores en un ambiente tranquilo. Y claro, los dueños de las cafeterías vieron el filón comercial. Para atraer y retener a esta clientela de negocios que madrugaba tantísimo, empezaron a ofrecer un tentempié matutino gratis con el café. Al principio, según leo en los registros, era algo muy modesto, un simple huevo duro y unos cacahuetes. Pero madre mía, la competencia se disparó. Se fue de las manos. Lo que empezó como un simple detalle de cortesía evolucionó hasta convertirse en el famosísimo morning service de la zona. Empezaron a servir unas tostadas gruesas y deliciosas, a menudo acompañadas con la famosa pasta de judías rojas dulces, que es súper típica de la región de Aichi. Y luego añadieron ensaladas e incluso pequeñas porciones de fideos calientes. Todo esto, recordemos, por el simple precio de un café. Ha llegado a un punto en el que es una infraestructura cultural en sí misma. Hoy en día, Ichinomiya es reverenciada en todo Japón como la ciudad del desayuno. Incluso organizan una exposición matutina anual que atrae a turistas de todas partes del país. Es una parada obligatoria para quien busque una experiencia auténtica. Qué rico, por favor. Y como un guiño maravilloso a nuestro hilo conductor deportivo, algunas cafeterías locales han llegado a servir un desayuno conmemorativo del Grand Slam para honrar precisamente las victorias mundiales de Kihara. Pero si rascamos bajo la superficie de esta anécdota turística, vemos algo mucho más profundo. Ajá. Esta economía informal de los desayunos fue en realidad una válvula de escape vital. Alivió el tremendo estrés social y físico de una industria que era frenética, creando un espacio necesario de pausa y de estrategia comercial. Totalmente. Y crecer inmerso en esta cultura de microempresas deja una huella imborrable en el carácter. Estamos hablando de una sociedad enfocada en la optimización pura y dura. El tiempo es dinero y cada detalle de color en una tela cuenta muchísimo. Esa mentalidad de los pequeños artesanos textiles luchando por el rendimiento perfecto bajo esos techos de dientes de sierra y optimizando sus mañanas en una cafetería es sorprendentemente similar a la mentalidad que se requiere para perfeccionar una rutina olímpica de patinaje. Es la misma disciplina, el mismo rigor. Pero ojo, que la historia de esta ciudad no está poblada únicamente por tejedores pacíficos bebiendo café. Hay un pasado mucho más afilado en esta región. Y aquí es donde la geografía urbana se pone realmente interesante, ¿verdad? Así es. Si caminamos por el moderno distrito financiero de Ichinomiya hoy en día, nos encontramos con grandes edificios de oficinas, tráfico, el ajetreo habitual, pero justo en la entrada de la sucursal principal del banco Mitsubishi UFJ hay un secreto histórico casi completamente devorado por el asfalto y el progreso. Bajo la sombra de las inmensas cristaleras del banco descansa una pequeña estela de piedra que marca una coordenada crucial. Nos indica dónde estaba exactamente el antiguo castillo de Ichinomiya. Es una joya oculta que pasa desapercibida para el 99% de la gente, pero es perfecta para los amantes de la historia que visiten la ciudad. Simboliza de una forma muy literal cómo un núcleo de poder militar histórico ha sido aplastado y sustituido por el poder financiero moderno. Los registros del clan que gobernaba este castillo, los famosos Sequia, son dignos de una novela. Por lo visto, falsificaron descaradamente su árbol genealógico para conectar sus raíces con la prestigiosa familia Taira, y así ganar legitimidad frente a sus rivales. ¿Qué les pasó finalmente a estos estrategas de pacotilla? Pues que esa misma ambición desmedida les pasó factura de la manera más trágica posible. Todo culminó en el año 1584, durante la célebre batalla de Komaki Nagakute. El señor del castillo, Seki Nagayasu, tomó una decisión táctica de altísimo riesgo. Diseñó un ataque sorpresa, intentando flanquear y golpear por la espalda a las fuerzas del mismísimo Tokugawa Ieyasu. ¡Ostras! Sí, estamos hablando de uno de los estrategas militares más letales de la historia de Japón. Fue una apuesta a todo o nada, y salió mal, muy mal. Nagayasu fue descubierto antes de poder ejecutar el golpe y murió en un feroz combate cuerpo a cuerpo en el espeso bosque de Hakusan. Poco después de esa derrota aplastante, en 1590, el castillo fue abandonado a su suerte. Tela con la decisión de Nagayasu.
Si lo pensamos fríamente, intentar un ataque sorpresa contra Tokugawa y Yasu es enfrentarse a una situación donde el margen de error no es que sea pequeño, es que es literalmente cero. Es una cuestión de vida o muerte instantánea. Y resulta fascinante ver cómo esta psicología extrema de batalla se traslada a la retórica del deporte moderno actual. No es ninguna casualidad que la prensa deportiva japonesa utilice con tanta frecuencia el término samurái moderno para referirse a Ryuichi Kihara. La conexión es de una solidez asombrosa. En la disciplina de patinaje en parejas, el nivel de riesgo físico es verdaderamente brutal. Cuando un atleta realiza lo que técnicamente se denominan saltos lanzados o elevaciones, sosteniendo a su compañera en el aire a toda velocidad, Sí. equilibrándose sobre unas cuchillas milimétricas en una superficie de hielo resbaladiza, la concentración tiene que ser absoluta. Una mínima fracción de segundo de duda, 1 milímetro de desvío en el ángulo del patín al caer, y las consecuencias pueden ser catastróficas, tanto para él como para su compañera. Esa tolerancia nula al fallo, esa necesidad imperiosa de ejecutar el movimiento con una convicción total, resuena profundamente con la resolución inquebrantable de un guerrero defendiendo su posición en el campo de batalla. Es que esa imagen mental de sostener a alguien en vilo a 40 kilómetros por hora sobre una pista de hielo impone muchísimo respeto. Exige una confianza ciega y una sincronización logística perfecta entre dos personas. Y bueno, hablando de sincronización extrema y desafíos logísticos colosales, los archivos nos revelan otro episodio histórico de la ciudad que es alucinante. Nos tenemos que desplazar mentalmente a la región de Okoshi, en la zona occidental de Ichinomiya, justo frente al imponente río Kiso del que hablábamos al principio. Las crónicas de la época describen este río no solo como un dador de vida para las cosechas, sino como una bestia indomable. Era el mayor obstáculo natural en la ruta comercial Minoji. Cruzarlo con mercancías pesadas era un auténtico tormento. Y ese obstáculo tan temido se convirtió de repente en un asunto de máxima prioridad de Estado en el año 1682. Resulta que el shogunato Tokugawa, para legitimar su poder de cara al exterior, debía recibir a una inmensa delegación de diplomáticos coreanos, la conocida misión de Joseon. Claro, un evento diplomático importantísimo. Exacto. Necesitaban demostrar un poderío organizativo y tecnológico aplastante a los visitantes. Así que ordenaron la construcción de una megaestructura temporal que desafiaba toda lógica de la época. El Funabashi, o el Gran Puente de Barcas. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de la que hablamos, estamos ante un puente flotante de 850 metros de longitud, formado por la alineación meticulosa de más de 270 embarcaciones civiles, todas unidas entre sí por pesadas cadenas de hierro forjado. 850 metros de barcos encadenados en un río caudaloso. Es sencillamente alucinante. De hecho, los diarios de los propios diplomáticos coreanos que cruzaron la estructura dejaron por escrito que parecía, y cito textualmente de las fuentes, un dragón tumbado sobre las olas. Suena a una estampa majestuosa digna de un cuento épico oriental. Pero claro, rascando un poco en los documentos fiscales y sociales de la época, nos damos cuenta de que esto no se construyó por arte de magia. Mantener ese dragón estable sobre las fuertes corrientes del río Kiso supuso un coste oculto verdaderamente brutal. Así es. Detrás de esa estampa épica hubo una carga tributaria y física inmensa para la población local de Okoshi. Hablamos de trabajo forzado masivo, sin rodeos. Los pescadores y agricultores de la zona se vieron obligados a ceder sus herramientas de trabajo diarias, sus propios barcos, y a trabajar jornadas extenuantes bajo presión militar para mantener la estructura cohesionada. Y encima sin cobrar. Todo esto, además, en plena temporada agrícola, lo que amenazaba su propio sustento. Fue un esfuerzo monumental de pura supervivencia, resistencia y obediencia civil ante el poder central. Menudo panorama para la gente del pueblo. Como apunte para quienes busquen un turismo con mayor profundidad histórica, visitar la antigua residencia Minato-Yabunemone en esta zona es una experiencia obligatoria. Es como entrar en una cápsula del tiempo. Te permite visualizar de primera mano el arduo estilo de vida del periodo Edo y comprender mejor el enorme peaje humano que requería mantener abierta y segura esta vital ruta de paso para el shogunato. Y si extraemos la metáfora de esta increíble hazaña logística, vemos que la dualidad entre la inmensa belleza visual del puente y el agónico esfuerzo coordinado que requería bajo la superficie es una alegoría absolutamente perfecta del patinaje en parejas de élite actual.
Para que el puente de barcas no se partiera en 1000 pedazos, 270 embarcaciones debían moverse en perfecta sintonía geométrica, absorbiendo la energía salvaje de las corrientes sin romper las cadenas de hierro. ¡Qué buena analogía! De la misma forma, Quijara y su compañera deben mantener una sincronización milimétrica constante, absorbiendo fuerzas centrífugas tremendas en cada giro y elevación. Un desajuste mínimo en la tensión de una sola barca desestabiliza todo el puente. Un pequeño error de sincronización física en el hielo acaba en una caída estrepitosa y una posible lesión. Además, el paralelismo en su rol social e institucional es innegable. La ciudad de Okoshi actuaba en ese momento histórico como un punto neurálgico para impresionar y conectar culturalmente con diplomáticos extranjeros. Hoy en día, Quijara ejerce de facto como un embajador cultural internacional de Japón, proyectando a todo el mundo la gracia, la precisión técnica y la enorme resiliencia de su cultura. Resiliencia. Es que esa es la palabra que no deja de repetirse a lo largo de este análisis. Porque hasta ahora hemos visto cómo los habitantes de la ciudad superaron guerras cruentas, exigencias feudales abusivas y la vorágine de la industrialización. Pero a veces, la prueba más terrorífica no viene de la mano del ser humano, sino de las mismísimas entrañas de la tierra. Y aquí hay que cambiar forzosamente a un tono un poco más oscuro para abordar la última pieza documental clave de nuestra investigación. El 28 de octubre de 1891, el suelo literalmente se abrió. El terremoto de Novi, un monstruoso seísmo de magnitud 8,0 en la escala de Richter, arrasó la región por completo. Las fotografías antiguas y los grabados que tenemos de las zonas del sur de la ciudad, especialmente del distrito de Agimara, son apocalípticos. Edificios de madera triturados hasta los cimientos, un 80% de destrucción total en las infraestructuras y una pérdida de vidas humanas desoladora. El trauma colectivo que generó un evento natural de esta colosal escala es muy difícil de cuantificar para nosotros hoy. Pero hay un lugar específico que captura perfectamente el estado emocional de aquella época. Me refiero al monumento al terremoto situado en el templo Hokoji, que se erigió varios años más tarde, en 1903. Al analizar la inscripción de este austero monumento de piedra, uno se da cuenta enseguida de que no es el típico epitafio conmemorativo que se limita a alabar los heroicos esfuerzos de reconstrucción civil. No, para nada. Es una reflexión filosófica, cruda, directa, casi descarnada, sobre la extrema vulnerabilidad de la existencia humana y la total imprevisibilidad de las fuerzas de la naturaleza. Es una advertencia silenciosa grabada en piedra para las generaciones futuras, recordando que todo lo que construimos con tanto esfuerzo, por muy sólido que parezca, puede esfumarse en una fracción de segundos. Sí, pero lo que resulta verdaderamente inspirador de esta tragedia, casi diría que milagroso, es la reacción posterior de la sociedad de Ichinomiya. El terremoto hizo añicos prácticamente todos los tradicionales telares de madera que sustentaban económicamente a los artesanos locales. La economía estaba en ruinas absolutas, y en lugar de rendirse o intentar volver a montar los mismos armatostes de madera del pasado, los habitantes tomaron una decisión radical que cambiaría el rumbo de su historia para siempre. Empezaron a importar y adoptar rápidamente telares eléctricos fabricados en hierro pesado. Los historiadores económicos lo etiquetan hoy en día como un caso de libro de destrucción creativa. Un desastre natural inimaginable actuó como el catalizador violento que catapultó a toda la ciudad de cabeza a la era industrial moderna, convirtiéndola en ese gigante textil mundial del que hablábamos antes con los techos de dientes de sierra. Es la encarnación más pura del concepto de resiliencia. No se trata de resistir pasivamente el golpe para volver tristemente al frágil estado anterior, sino de aprovechar la inercia del caos y de las ruinas para construir unos cimientos muchísimo más fuertes y alcanzar un nivel de desarrollo técnico superior. Y de forma asombrosa, encontramos exactamente este mismo modelo psicológico de superación frente a la destrucción en la trayectoria de nuestro atleta. Antes de lograr consagrarse mundialmente en los Juegos de Invierno de Beijing 2022, Chiara sufrió una conmoción cerebral gravísima. Sí, lo de la lesión fue terrible. En una disciplina de alto riesgo constante como la suya, un daño neurológico de esa magnitud suele ser la sentencia definitiva que pone fin abrupto a una carrera deportiva. Su propio cuerpo, que es su herramienta de trabajo esencial, había colapsado por completo, igual que se derrumbaron aquellos antiguos telares de madera durante el terremoto. Todo parecía indicar que era el final del camino. Y sin embargo, contra todo pronóstico médico y deportivo, no lo fue. Renació de su propio desastre físico,
adaptó su técnica meticulosamente, fortaleció su mente a base de disciplina y, al igual que su ciudad natal abrazó las modernas máquinas de hierro para sobrevivir, él forjó una nueva versión de sí mismo, mucho más fuerte, que lo llevaría finalmente a conquistar ese histórico Grand Slam de la carrera. Es imposible no ver la profunda conexión entre ambas historias. Si nos alejamos por un momento de los detalles y contemplamos el tapiz completo que hemos ido tejiendo con estas 5 historias históricas, la imagen es muy cristalina. Por un lado tenemos la simetría sagrada de los templos antiguos, los desayunos milimétricamente cronometrados para hacer negocios en las cafeterías y la sincronización extrema de 270 barcas soportando la tensión en un río bravío. Todo eso conforma y alimenta lo que llamamos la precisión microscópica. Exactamente. Has dado en el clavo. Y por el otro lado de la balanza, vemos la meticulosa reconstrucción de un santuario bombardeado bajo un techo de olas modernas, la tenacidad absoluta vida o muerte del samurái acorralado en el bosque oscuro y el salto tecnológico imparable tras la absoluta devastación del terremoto de Navi. Ese es el verdadero motor inagotable de su increíble resiliencia social. La historia evolutiva y arquitectónica de Ichinomiya y la narrativa vital de este deportista de élite avanzan en carriles paralelos, casi idénticos. Totalmente. Pero fíjate, hay un apunte final en los archivos recientes que le da a toda esta historia de éxito un tinte bastante melancólico. En el año 2022, la emblemática pista de hielo local de Ichinomiya, el mismo lugar exacto donde Kihara dio sus primeros pasos patinando cuando era solo un niño pequeño, cerró sus puertas para siempre después de 56 largos años de funcionamiento. Es un recordatorio un poco triste, la verdad, de que la ciudad sigue en constante transformación física, borrando paulatinamente sus antiguas siluetas industriales y deportivas para dar paso a un nuevo modelo de urbanismo. Al final, las cosas físicas desaparecen. Y eso es precisamente lo que confiere a la actitud y a la figura de Kihara una dimensión que va muchísimo más allá del mero deporte competitivo o del afán por coleccionar medallas. A través de la lente de estos documentos históricos que hemos analizado, se le empieza a percibir no solo como un atleta excepcional, sino como una especie de guardián de la memoria de su pueblo. Mediante la repetición incesante de sus precisos movimientos en el hielo internacional y la férrea disciplina heredada de sus ancestros, intenta proteger y perpetuar el recuerdo vivo de una ciudad y de unas instalaciones deportivas que el implacable progreso está borrando del mapa físico. ¿Es verdad? Él mismo, con su cuerpo y su éxito, actúa como un puente vivo, casi como el Funabashi, entre el rico legado del pasado de su tierra y el exigente dinamismo del presente globalizado. ¡Qué potente! Y además hay una paradoja muy curiosa sobre su propia identidad geográfica actual que mencionan los biógrafos. Oficialmente, hoy en día, Kihara ejerce institucionalmente como embajador de la ciudad vecina de Tokai, que es donde también pasó una gran parte de su etapa formativa en el patinaje. Así que se podría decir que su identidad geográfica es algo fluida, no está anclada a un solo código postal. Pero tras revisar a fondo toda su historia familiar y el contexto de su nacimiento, queda muy patente que su origen exacto en Ichinomiya se contemplan todas las fuentes como el verdadero manantial de su fuerza interior. Esa es la metáfora definitiva para cerrar todo esto. Funciona exactamente con la misma lógica natural que el agua sagrada del santuario Masumida que reverenciaba el clan Owari. El manantial original brota en un punto geográfico muy específico, en un lugar muy arraigado a la tierra. Pero esa misma agua cristalina no se queda estancada en su origen. Fluye sin descanso, expandiéndose libremente para nutrir y dar vida a toda la llanura de Owari, cruzando cualquier frontera administrativa que se le ponga por delante. El carácter tenaz de Kihara nació indiscutiblemente en esa precisa ciudad de telares ruidosos y santuarios de madera. Pero su impacto deportivo y su inspiración fluyen a nivel global en la actualidad. Es una forma preciosa de enmarcar todo este viaje analítico, sin duda. Queda clarísimo que cualquier rincón del mundo, por muy moderno, asfaltado o comercial que nos luzca en la actualidad a simple vista, siempre esconde capas geológicas fascinantes, llenas de historias de supervivencia. Esconde ruinas de castillos samurái sepultadas silenciosamente bajo las baldosas de los bancos financieros, majestuosos puentes de barcas invisibles que una vez domaron las aguas de sus ríos,
y el sonido fantasma de la pesada maquinaria industrial renaciendo con fuerza tras un terremoto devastador. Y todo este intenso recorrido histórico nos hace desembocar inevitablemente en una pregunta ineludible, una idea que de verdad nos invita a la reflexión profunda una vez que cerremos los libros hoy. ¿Qué sucede realmente cuando el pasado tangible de una urbe se borra por completo del plano físico? Hemos atestiguado en nuestros documentos cómo un castillo histórico es tragado sin piedad por la modernidad, y cómo una mítica y querida pista de hielo comunitaria baja la persiana definitivamente para dejar atrás un enorme solar vacío. Sin embargo, hemos demostrado con claridad que ese pasado en realidad no muere. Sobrevive de forma íntegra, casi codificada, en la psicología, en la ética de trabajo incansable y en los inmensos triunfos de talla mundial de su gente. Esto nos hace pensar que quizás el verdadero e indestructible monumento de una ciudad histórica nunca se forja en piedra pesada, ni en hierro fundido, ni en una fría pista de hielo, sino en el carácter invencible que logran heredar, asimilar y perfeccionar las generaciones futuras. Madre mía, menuda reflexión para poner el broche de oro al día de hoy. Definitivamente, es de esas cosas que invitan a observar nuestros propios lugares de procedencia con otros ojos. Y también nos anima a que, en cualquier destino que tengamos la suerte de visitar en el futuro, intentemos mirar un poco más allá de los vistosos escaparates o de la simple gastronomía local, intentando descifrar poco a poco esas cicatrices invisibles y esos triunfos silenciosos que han esculpido minuciosamente la identidad de las personas que nos cruzamos por la calle. Las verdaderas raíces del éxito suelen estar escondidas bajo el asfalto, esperando pacientemente a que alguien se atreva a tirar del hilo y contar su historia. Y con esta potente imagen en mente, cerramos nuestro análisis a fondo de hoy explorando los secretos mejor guardados de Ichinomiya. Hasta el próximo descubrimiento.